A ver, tenemos por acá tenemos. Ajá, ¿qué tal? Muy buenos días, Nicole. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Smith? Hola. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. ¿Qué tal, Ashley? Buen día. Fernando, buen día. Jacqueline, buen día. Rosario, Ruth, Mariori, Andrea, Luis, Ana Paula, Jade, David, Lady, Carol, Nasha, Carlos, Diana, ¿qué tal, Freddy? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todo bien. ¿Qué tal, Carla? Perdón. Ok. Excelente, muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema correspondiente a esta semana. ¿Qué tal, Alan? Saludos, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de la plenitud de la sociedad europea medieval. Esta etapa de la sociedad europea medieval caracterizada por un aumento demográfico, por una recuperación de las actividades productivas, mercantiles, comerciales, por un renacimiento urbano. Hablamos de la revolución agrícola de los siglos X y XI y cómo esto permite una mejora en las condiciones de vida que a su vez se traduce en un incremento poblacional. Hablamos también acerca de la producción artesanal en los talleres que se irán desarrollando, que irán apareciendo en los nuevos centros urbanos denominados burgos. No olvides que están haciendo un nuevo grupo social, conocido con el nombre de burguesía. Mencionamos también que estos artesanos empiezan a asociarse, formando corporaciones que, dependiendo de sus actividades, recibirán un nombre en particular. Si, por ejemplo, son artesanos, les vamos a llamar gremios. Si, por ejemplo, son comerciantes, les vamos a llamar gildas. Gremios, gildas, son asociaciones de maestros, de artesanos, de especialistas en una determinada actividad, en una determinada profesión u oficio. De esa manera, la burguesía irá extendiéndose e irá consolidándose. Pero además, habíamos mencionado que a partir del siglo XII se produce un renacimiento cultural. Hablamos de las universidades, hablamos del método escolástico, hablamos de la formación de las órdenes mendicantes, todas ellas envueltas en un halo de religiosidad. ¿Por qué? Porque recuerda que en aquellos tiempos la Iglesia Católica era la institución más poderosa, era la institución más influyente y era la que prácticamente controlaba la educación, controlaba la cultura y tenía un monopolio acerca de la instrucción. En las universidades eso se puede apreciar. Pero también hablamos de un nuevo estilo arquitectónico, el estilo gótico, el cual se va a expresar a partir de la construcción de enormes edificios en honor a Dios. Las catedrales góticas hacen su aparición en la historia europea. Claro está que la más importante de todas ellas, la que podríamos decir simboliza todo el estilo arquitectónico, fue la famosa Catedral de Notre Dame de París. En ese contexto, las actividades mercantiles empiezan también a prosperar. Las ferias, como las de Champaña, empiezan a ser cada vez más importantes y destacadas, ¿sí? Permítanme un ratito, voy a corregir este pequeño problemita por acá, que creo lo podemos solucionar. Creo que ya está solucionado. Listo, otra vez estamos por acá. Les comentaba entonces que a partir de esta recuperación de la actividad comercial, tendremos nuevos elementos para el comercio. Por ejemplo, hay una revolución en la contabilidad, surgen las letras de cambio, los pagarés, el volumen de las actividades es cada vez más impresionante, ya no solo al interior de Europa, sino también en el Mar del Norte y en el Mar Mediterráneo. Por esa razón es que historiadores de la talla de Jacques Le Goff, fallecido ya lamentablemente en el año 2014, señalan que que el siglo XIII es el siglo de una verdadera revolución comercial. Europa se expande, Europa crece, Europa se desarrolla, Europa llega a una amplitud extraordinaria. En ese contexto se producen las cruzadas, el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, el afán de la Iglesia Católica de frenar la expansión musulmana, de reunificar la Iglesia romana con la Iglesia griega,
bajo la batuta de la autoridad del Papa Romano, sumado al afán de expansión de los señores feudales, nos lleva entonces al desarrollo de estas importantes y extraordinarias expediciones militares, cuyo pretexto fue el poder recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Con la recuperación de Jerusalén se marca el inicio de estas famosas expediciones. El Concilio de Clermont, promovido por el Papa Urbano II, fue la reunión en la cual se convoca la primera cruzada, que fue la única que tuvo éxito. Todas las demás cruzadas fueron un rotundo fracaso. El fracaso de las cruzadas motivó el inicio de la decadencia del sistema feudal, pero también la recuperación económica del mar Mediterráneo. Los dos últimos siglos de la Edad Media, XIV y XV, son siglos de una extraordinaria expansión comercial en el Mediterráneo de las ciudades italianas. Génova, Venecia, como grandes ciudades marítimas, Florencia y Milán, como grandes ciudades financieras. Es decir, si hablamos de extraordinarias repúblicas dedicadas al comercio marítimo, Génova y Venecia destacan. Si hablamos de repúblicas dedicadas a actividades bancarias, financieras, Florencia y Milán destacan. De una u otra manera, son las ciudades italianas las que van a tener el control comercial del Mediterráneo a fines de la Edad Media. Pero lamentablemente esta también es una época de crisis. Los siglos XIV y XV, que son los últimos siglos de la Edad Media en Europa, marcan una etapa de crisis general. La puedes llamar crisis del siglo XIV, crisis de la Edad Media tardía, crisis de la Baja Edad Media o crisis bajo medieval. Igual, no te hagas tanto problema. El término es lo de menos. Crisis tardo medieval o crisis del siglo XIV. Todo se inició a partir de un cambio climático desfavorable. Las temperaturas empiezan a bajar. Es probable que debido a una serie de erupciones volcánicas que se producen en el área del Pacífico. Con estas erupciones volcánicas hay cambios en las corrientes, hay cambios en la atmósfera y todo eso supone un descenso en las temperaturas, sobre todo de la parte septentrional, de la parte norte de Europa. Consecuencia de ello tendremos inviernos más fríos y más lluviosos. Y si tenemos una mayor cantidad de lluvias, recordarás que la actividad agrícola empieza a padecer, empieza a sufrir. Son buenas las lluvias, pero no tantas, porque si no se inundan los campos de cultivo. Eso nos lleva a una crisis de subsistencias, o si quieres llamarla crisis alimenticia. Muchachos, pregunta de examen. Si a fines de la Edad Media hay un cambio climático desfavorable, esto afecta las actividades agrícolas y finalmente tenemos una crisis de alimentos, la pregunta sería, ¿la población se alimenta bien o mal? Hay una mala alimentación, correcto, muy bien. Por lo tanto, si hay una población mal alimentada, el resultado será entonces, claro, Alan, correcto, excelente. Una población mal alimentada tendrá un sistema inmunológico debilitado y con un sistema inmunológico debilitado serán más propensos a padecer enfermedades. Correcto. Esa será una de las razones que facilitó la rápida transmisión de la famosa peste negra en sus tres variantes: peste bubónica, peste pulmonar y peste septicémica, que ahora hablaremos. Crisis de subsistencias, lo que nos lleva entonces a cambios importantes en la alimentación. Factores que motivaron la crisis de subsistencias: el fin del óptimo climático medieval, pésimas cosechas y la consecuencia de todo ello, un debilitamiento de la población y por lo tanto un aumento de la mortandad. ¿De acuerdo? Crisis tardomedieval, crisis del siglo XIV, primer factor, crisis de subsistencias, crisis alimenticia. Efecto de todo ello, debilitamiento de la población y como consecuencia de ello, fácil transmisión de enfermedades. Muchachos, estas tres ideas, crisis de subsistencias, consecuencia, debilitamiento de la población, consecuencia, rápida transmisión de enfermedades, ¿se ha entendido?
¿Se ha captado? Excelente, ya está listo, muy bien. Excelente, sí. Ok, listo. Entonces pasamos al segundo punto. Segundo factor, si el primero fue la crisis de subsistencias, el segundo será el de las guerras. Tendremos un mayor número de conflictos militares. Por ejemplo, la reconquista ibérica. Esta escena, vamos a verla más adelante también. Tenemos a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos que logran recuperar el último territorio que los musulmanes tenían en España, la ciudad de Granada. De esa forma, los reyes católicos van a completar el proceso de unificación territorial. Gracias, precisamente, a esta recuperación de la ciudad de Granada, es que los reyes católicos completan el proceso de unificación. Acá tenemos a Boabdil, el último líder de los musulmanes, Boabdil el Chico, que les va a entregar las llaves de la ciudad. La reconquista ibérica abarcó unos 500 años, de manera directa unos 800, si contamos el freno a la invasión musulmana en el siglo VIII. Pero no nos hagamos problemas. Por el momento, solo recuerda quiénes completan la reconquista, los reyes católicos. ¿Quiénes reunifican España? Los reyes católicos. ¿Quiénes expulsaron a los musulmanes? Los reyes católicos. ¿Quiénes recuperaron Granada? Los reyes católicos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y por el otro tendremos a la famosa Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, ¿entre qué países? Francia e Inglaterra. Eso también ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, no lo debes olvidar. Correcto, Luis. Ojo, rompamos esta idea. El término Guerra de los 100 años es en realidad una etiqueta. Las etiquetas en la historia se utilizan para poder nombrar un determinado periodo caracterizado por ciertos elementos o factores. Jorge Basadre, por ejemplo, nuestro principal historiador republicano, es el creador de etiquetas como primer militarismo, prosperidad falaz, reconstrucción nacional, república aristocrática, etc. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se utilizan ciertas etiquetas en la historia para poder nombrar a una determinada época o periodo. En el caso de los historiadores franceses del siglo XIX, empezaron entonces a cavilar, oye, ¿cómo le llamamos a esta serie de conflictos entre Francia e Inglaterra que duró 116 años? No podemos decir primer enfrentamiento, luego segundo enfrentamiento, o sea, no es cool. Pero si duró más de un siglo, a alguien se le ocurrió por ahí, ¿por qué no le llamamos Guerra de los 100 años? Eso es más cool. En el siglo XIX se acuñó la etiqueta Guerra de los 100 años para hacer referencia a este largo conflicto entre Francia e Inglaterra. Muchachos, ¿esta idea se entiende? Cool, correcto, Alison. No es que haya durado exactamente 100 años, en realidad duró 116, ¿de acuerdo? Excelente, correcto. Muy bien, eso, Brad, correcto. Kick Butowski, lo máximo, medio doble de riesgo. ¿Qué son las picas? Las picas son lanzas que en la punta tienen una punta, valga la redundancia, una punta de metal que se coloca en la parte baja de la tierra con el soldado flexionando la rodilla para poder agazaparse a esa lanza y evitar de esa manera que la caballería pueda atacarlos. Es una especie de muro de púas. Esas son las picas, lanzas, si queremos llamarlas de esa manera. Tenemos entonces dos importantes conflictos: la reconquista ibérica, completada por los reyes católicos, y la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. ¿De acuerdo? Las armas van a ser más poderosas, se utiliza la pólvora, el arco largo inglés, las picas, que son estas lanzas que les acabo de comentar. Por lo tanto, la capacidad destructiva es mayor. A ello se le suma el empleo de mercenarios. ¿Qué son los mercenarios? Son soldados a sueldo. Donde les paguen, ellos entonces van a combatir. Estas guerras, en mayor cantidad, más poderosas y ciertamente más destructivas,
terminan desestabilizando la economía occidental. ¿Por qué? Toda guerra requiere una mayor inversión. Y para ello necesitaremos cobrar más impuestos a los campesinos, a los siervos. Ya te imaginarás que eso también va a generar levantamientos populares, revueltas o sublevaciones campesinas. Entonces, las guerras son un gran problema para la sociedad europea. Son más destructivas, son más brutales, se emplean armas más poderosas, se usan mercenarios y generan una mayor inversión, un mayor gasto, que será pagado por las capas sociales de menores recursos, ocasionando a su vez levantamientos y sublevaciones. ¿De acuerdo? Vamos entonces, dos factores: la crisis de subsistencias o crisis de alimentos, las guerras. Entre las guerras hemos hablado de la reconquista ibérica y la guerra de los 100 años. ¿De acuerdo? Muy bien. A eso le añadimos las pestes, las enfermedades. La más famosa, la más conocida, fue la llamada peste negra, ¿correcto? Esta peste negra nace en la zona asiática, nace en el continente asiático. Son los mongoles quienes la trasladan hacia una colonia genovesa llamada Cafa, ubicada en el Mar Negro. Aquí está la península de Crimea, y acá tenían los genoveses una colonia muy interesante llamada Cafa. Los mongoles quieren ocupar Crimea y quieren expulsar a los italianos. Por esa razón van a sitiar a la colonia de Cafa. Pero llevan consigo los mongoles la enfermedad. Cuando se produce el sitio, soldados genoveses terminan contagiándose. Los italianos deciden huir, deciden escapar. Ya no podemos defender la ciudad, así es que nos vamos. Y los genoveses trasladan la enfermedad sin querer, obviamente, desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo, Sicilia, y desde Sicilia, Cerdeña, Córcega, llegó a Florencia, llegó a Génova y llegó a la península ibérica. Desde Génova, desde la parte sur de Francia, la enfermedad empieza a propagarse de sur a norte. Ah, correcto, Luis, muy buena pregunta. ¿Los mongoles ya eran inmunes? No. Recuerden que el ejército mongol está conformado por varias etnias. Algunas de ellas estaban más familiarizados con esta enfermedad, pero otras no. Por lo tanto, cuando la epidemia azota al ejército, miles de mongoles mueren a causa de ello, ¿sí? Y es ahí donde viene lo curioso, porque los mongoles utilizaron estos cadáveres para lanzarlos por medio de catapultas sobre los muros de la ciudad a modo de armas bacteriológicas. Son estos cadáveres infestados de peste los que terminan infectando a varios genoveses. Entonces, no es que hayan recibido una inmunidad total o completa. ¿De acuerdo? Pudieron muchos de ellos haber resistido, pero definitivamente la enfermedad igual se propagó. ¿De acuerdo? La peste Francisco se origina en Asia. Este tipo de enfermedad era común en Asia. Los mongoles son las que las trasladan la enfermedad. Y desde la zona de Cafa son los genoveses quienes la llevan a Europa. ¿Se capta la idea, Francisco? Los asiáticos. Bueno, de alguna manera, sí, eso es cierto, Pablo. Lo que pasa es que en las ciudades asiáticas la población era mucho más grande que en Europa. Hacia el siglo XV, ¿saben cuál era la ciudad más poblada del mundo? Esa era la ciudad de Nanjing. Nanjing o Nanking, si queremos llamarla de esa manera. Le escribí mal. Nanjing o Nanking, si queremos llamarla de esa forma. Esta ciudad pasaba del millón de habitantes. Era la ciudad más poblada del mundo. Estaba en China, por ejemplo. Entonces, estas ciudades sobrepobladas y las precarias condiciones en las cuales vivía la población genera, motiva y permite que las enfermedades sean endémicas. ¿Qué es una enfermedad endémica? Aquella que se mantiene en un determinado territorio y es difícil de erradicar. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿qué es lo que les van a preguntar? Número uno, ¿dónde se origina la peste? En Asia. ¿Quiénes son las que la trasladan inicialmente? Los mongoles. ¿Quiénes la llevan a Europa? Los genoveses. Esas tres ideas, ¿se entienden? ¿Se han entendido? ¿Sí?
Excelente, ya está, muy bien, correcto. La enfermedad ataca a Europa de sur a norte y se propaga fácilmente, claro, debido al debilitamiento de la población y el hacinamiento. Las ciudades estaban tuburizadas, estaban hacinadas, había demasiada gente en espacios pequeños. Todo eso favoreció la rápida transmisión de la enfermedad. Las áreas rurales fueron menos afectadas que las ciudades, obvio. Mientras las áreas eran más abiertas, entonces era más difícil que la gente quedara tuburizada. Esto hace de que sean las ciudades en Europa las que padezcan con mayor fruición los efectos de la enfermedad. Las epidemias se van a repetir constantemente por cada 10 años, por lo menos. Eso permitirá, como por ahí lo señalaron en el chat, que después de 2 o 3 generaciones se genere cierta resistencia. Ojo, cierta resistencia no significa que haya, eso no significa que haya una inmunidad completa. La inmunidad se va a lograr con los programas de vacunación, pero eso se va a desarrollar en el siglo XVIII. Claro, Ana Paula, correcto. El COVID se va a mantener, solo que vamos a tener una mayor resistencia, pero cada cierto tiempo seguramente habrán rebrotes. Es lo que ocurre con ciertas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, ya te imaginarás que la peste negra atacando a toda la población europea supone, con todos los elementos que hemos mencionado, una mortandad terrible. Así es, Elmer. Tendremos una mortandad terrible. 1 de cada 3 europeos va a morir a causa de la enfermedad. Tenemos 3 factores: crisis de subsistencias o crisis alimenticia, guerras más destructivas, más brutales y epidemias, enfermedades. De todas ellas, la cereza en el pastel fue la llegada de la peste negra. ¿De acuerdo? Consecuencias generales: hay una fuerte caída demográfica, hay una pérdida de entre 30 y 40% de la población. 1/3 de la población europea muere a causa de esto, ¿eh? Esto es terrible, esto es dramático. Muy parecido a la hecatombe demográfica que tuvimos cuando llegaron los europeos, ¿correcto? Claro, así es. Por esa razón es que los médicos pensaban de que la enfermedad se transmitía por los humores de los cadáveres. Y seguramente has visto las imágenes de estos médicos de la Edad Media que tienen unas máscaras picudas muy grandes, en cuya parte final colocaban esencias aromáticas, claro, como de cuervo, correcto, muy bien. Correcto, porque ellos pensaban que se transmitía por el humor, en ese caso de los cadáveres. Entonces colocaban esencias aromáticas en la parte final de ese embudo largo para poder respirar algo más tranquilo. Pero una fuerte caída demográfica, son 1/3 de la población europea, ¿correcto? Así es, médicos de la peste, correcto, Jimena, muy bien. Esto supone un fuerte impacto en las clases populares y obviamente habrá una escasez de mano de obra. Esa escasez de mano de obra va a terminar desestructurando el sistema feudal. O sea, imagínate, tú eres un señor feudal, tenías 100 siervos, pero de esos 100 siervos han muerto 30. Entonces tu producción agrícola irá decayendo, se irá deteriorando, se hunden las rentas feudales. Eso significa entonces que el sistema feudal empieza a mutar y los señores feudales empiezan a debilitarse. No, el exterminio de gatos, no. No, Leonardo, eso forma parte de las leyendas medievales. ¿Han visto alguna vez un gato comer a una rata? ¿Se han puesto a pensar? Ojo, una rata, no estamos hablando de ratones o pericotes. Ratones y pericotes es otra cosa, pero rata, o sea, ni hablar. Claro, claro, no, no, eso es un bulo. Eso es un bulo, es un fake, correcto. Pero no hay mucho que ver por ahí. Correcto, correcto, muy bien. Listo. Entonces, hay un hundimiento de las rentas feudales y eso genera un debilitamiento económico de la nobleza. Y eso supone un cambio en la mentalidad europea. Por supuesto, toda desgracia siempre cambia la forma de ver el mundo. Muchas personas pensaban que estos eran castigos de Dios, ¿correcto? Algo así, aunque estas no son leyendas negras, ciertamente. A lo de Manco Cápac y Mamauyo no es una leyenda negra, es una leyenda simplemente.
Pero les comentaba, Sarai significa Sacro Imperio Romano Germánico, Imperio Alemán. Sarai, Sacro Imperio Romano Germánico es el Imperio Alemán, ¿de acuerdo? Eran guerras, peste escarla y la crisis de alimentos, crisis alimenticia, crisis de alimentos que habíamos hablado inicialmente, ¿se acuerdan? Excelente, ya está. Entonces, en una época donde la religiosidad es muy, pero muy profunda, ¿qué pensaba la gente? La gente entonces pensaban de que estos eran pecados, ¿cierto? Que estos eran castigos de Dios, castigos divinos, y por lo tanto se tenía que hacer penitencia. Había demasiada devoción. No sé si ven la imagen, muchachos, aparecen los famosos flagelantes, grupos de devotos religiosos que iban por las ciudades del occidente europeo flagelándose en público, no de manera privada como señala lo hace un ex candidato presidencial acá en el Perú, pero sí de manera pública. A este grupo se les llama flagelantes. Y estos devotos, estos fanáticos religiosos, van a crear un ambiente de religiosidad muy importante. ¿Por qué te menciono todo esto? Porque la gente siente angustia, angustia por perder el alma, perder o salvar el alma. En ese contexto de angustia religiosa es que se va a producir la famosa reforma protestante, que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Hay fanatismo religioso. Pero por otra parte, siempre hay también aquellos que seguramente has escuchado por ahí en casa o cerca con algunos amigos. Oye, pero si ya todo está perdido, entonces hay que disfrutarla. Correcto, total. Si ya se va a acabar el mundo, hay que disfrutarla, ¿no? Ni hablar. Eso es hedonismo, la búsqueda de placeres mundanos. Entonces, si bien es cierto, había una gran devoción y una gran angustia religiosa, por otra parte también había un gran hedonismo, una búsqueda de placeres mundanos. Esto supuso, por ejemplo, la creación de modas, la fundación de una serie de instituciones para la búsqueda de banquetes, fiestas, palacios, etcétera. Hedonismo. Y también a todo ello, fanatismo religioso, hedonismo, le agregamos otro elemento. Le echamos la culpa a alguien, porque siempre alguien es responsable de todo esto, ¿cierto? Debido a la pandemia del COVID-19, culpables los chinos, cuando aprenderán a comer solamente pollo y todo lo demás, ¿no? Las vacunas, la culpa es Vizcarra, que esto, que el otro. No se aplican todas las vacunas, Sagasti es el responsable. Ahora todo está, pero Castillo es el responsable, ¿no? Siempre el comunismo. Entonces sube el dólar. Entonces siempre se busca un responsable. Y en esa época, ¿a quiénes le echaron la culpa? A los judíos. A los judíos, el pollo sube Castillo. Corre, sopas. Y ya no se puede, ya no se puede molestar tanto porque ya no hay pollo, así que no podemos decir sopas de pollo. Ya no. XD. Pero bueno, no me voy a reír mucho, si no voy a empezar a toser. Entonces, muchachos, lamentablemente hay culpables, y entre esos culpables los judíos. Hay un creciente antisemitismo. Este odio hacia los judíos, que uno recuerda por las películas de la Segunda Guerra Mundial, no lo crean los nazis. Esto ya venía del mundo antiguo. Los nazis lo van a oficializar, lamentablemente, pero esto se vive en todos los periodos históricos de Europa. Era algo común echarle la culpa de todos los males a las comunidades judías. Correcto, así es, Luis, muy bien, eso es del mundo antiguo. Eso es antisemitismo. Y muchas comunidades judías fueron expulsadas. Los reyes católicos, por ejemplo, son los que van a expulsar a los judíos de España. ¿Correcto? Carlos pregunta, ¿por qué odiaban a los judíos? Porque los consideraban responsables de la muerte de Dios. Son los judíos el Sanedrín de Anás y Caifás quienes entregaron a Jesús, el Cristo, ante Pilato por la muerte de Cristo. Ellos son los responsables de la muerte de Cristo. Bueno, esa es la excusa, ¿no? Correcto, Elmer. Lo que pasa es que, como tú muy bien lo has señalado, es la propaganda. Acá también había propaganda en esta época, claro, sobre todo a partir de la invención de la imprenta. Con la imprenta, que es mediados del siglo XV, empiezan a publicarse una serie de panfletos.
Y en estos panfletos empezaban a cuestionarse muchos aspectos de la vida de aquellos tiempos. Pietro Aretino, por ejemplo, y este es un dato solo para ti, Pietro Aretino, finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, fue un famoso escritor italiano que escribía este tipo de panfletos o libelos, insultando, cuestionando, criticando lo que le diera la gana. Claro que lo utilizaron como un mercenario escrito, le pagaban para que, por ejemplo, yo soy el señor de Florencia, yo soy un miembro de la casa de los Medici, contrato a Pietro Aretino para que difunda panfletos en Milán contra la familia de los Sforza, señalando que los Sforza son tales y cuales. Y Pietro Aretino lo hacía. Y luego Ludovico Sforza contrataba a Pietro Aretino para que difundiera panfletos en contra mía y en contra de mi familia, los Medici. Entonces, este era un tipo mercenario de la información. Algunos lo consideran o lo quieren considerar como padre del periodismo, pero ya too much, ¿no? Eso ya es too much. En todo caso, padre de los panfleteros, ¿no? O libelos, pero bueno, en fin, padre del chisme, algo así, correcto, Ana Paula, y de los fakes, ciertamente. Muy bien, tenemos entonces una crisis de subsistencia, tenemos guerras más destructivas y tenemos enfermedades y epidemias como la peste negra. Todo eso supone una terrible mortandad en Europa, genera una desestructuración del sistema feudal, hay una escasez de mano de obra, las rentas feudales se hunden y hay una crisis de la mentalidad, fanatismo religioso, hedonismo y antisemitismo. Pero a ello también le agregamos otros elementos, sublevaciones populares. El costo de vida es cada vez mayor. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es de ahora. A lo largo de la historia, cada vez que el costo de vida aumenta, inmediatamente la población se rebela, se subleva. Es una especie de liberación, ¿cierto? En la Revolución Francesa ocurrió algo similar. Subió el precio del pan, ya matemos a algunos cuantos nobles, a algunos cuantos clérigos. Total, ya subió el pan. Entonces, la subida de alimentos siempre genera desórdenes, manifestaciones. La famosa sublevación de campesinos en Francia fue conocida con el nombre de la Jacquerie, la jaquería. Fue la más grande revuelta campesina que se produjo en Francia. Y la de los cardadores de lana, la de los Chombi en Florencia, en Italia, que facilitó el ascenso de los Medici. Pero además también hubo problemas religiosos. ¿Por qué? Se produjo el cisma de Occidente. Por motivaciones políticas y personales, los cardenales en Francia deciden nombrar ahí a un papa, ubicándolo en la ciudad de Aviñón como sede principal, desde donde el supuesto papa tendría que dirigir la iglesia. Mientras que en Roma van a elegir a otro papa. Permítanme un minuto, por favor. Listo, ya regresamos. Entonces les comentaba, llegado un momento, había un papa en Aviñón, ciudad francesa, y otro en Roma, en Italia. Que no pueden haber dos papas. La Iglesia Católica, la Iglesia Occidental, lamentablemente se había dividido. A eso se le va a conocer como el cisma de Occidente. Este cisma duró unos 40 años. Terminó hacia 1414 y 1418, cuando se produjo el Concilio de Constanza. Se nombró a un nuevo papa, un papa conciliador, Martín V, y los otros tuvieron que renunciar. La iglesia había logrado reunificarse. Pero es lo mismo que una taza cuando se rompe. La puedes pegar, pero ya no vuelve a ser la misma. Puede tener la forma de una taza, pero ya no tiene la fuerza de una taza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia Católica se ha debilitado. Y el debilitamiento del poder pontificio, el debilitamiento del poder de la Iglesia Católica va a ser significativo. ¿Por qué?
porque eso va a ocasionar una mayor crítica y un mayor cuestionamiento a la autoridad del Papa. Eso es lo que va a permitir, por ejemplo, el desarrollo del humanismo. Por esa razón, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, uno de los antecedentes de la reforma protestante referido a lo eclesiástico fue el debilitamiento del poder pontificio. Y ese debilitamiento del poder pontificio que se dio al cisma de Occidente. ¿A causa de qué? Carlos pregunta, ¿cuál es la causa del cisma de Occidente? Las rivalidades políticas internas en la Iglesia Católica entre cardenales franceses y cardenales italianos. Durante unos 70 años los papas habían vivido en Francia, en la ciudad de Aviñón, pero hacia 1379 deciden los italianos cambiar esa perspectiva y retornar a Italia. Los franceses se oponen. Regresen ustedes, nosotros nos quedamos acá. Elegimos a nuestro papa y ustedes eligen al suyo. Dos papas. ¿Se capta la idea, Carlos? Excelente, excelente. Lo máximo. El debilitamiento del sistema feudal permite a su vez la formación del Estado moderno a partir del progreso de la monarquía. Una gran diferencia, Jade. En el cisma de Oriente las principales causas eran doctrinarias, eran dogmáticas. Es decir, la Iglesia romana, por ejemplo, aceptaba el pan sin levadura en la Eucaristía. La Iglesia oriental lo hacía con el pan con levadura, el pan fermentado. En la Iglesia romana se aceptaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. En la Iglesia griega, que el Espíritu Santo solo procede del Padre, más no del Hijo. Esas son causas doctrinarias, dogmáticas. Acá en el cisma de Occidente las causas son básicamente políticas, son básicamente mundanas. Es decir, es la ambición de los cardenales. Por esa razón, el cuestionamiento de la autoridad del Papa. O sea que ahora el Papa ya no ve todo desde un punto de vista religioso, que soy el pastor, ya no. Ve a la Iglesia Católica como un Estado en sí misma que tiene que estar dirigido por una persona encargada de la parte militar y económica. Es una visión más mundana propiamente que espiritual. ¿Se capta la idea, Jade? Excelente. Esa es la idea. Muy bien. Ahí están los papas ahí peleándose por el solio pontificio. El que vive en Aviñón, en Francia, y el que vive en Roma, en Italia. Todo eso entonces nos lleva a la primera parte de la Edad Moderna. A esto se le conoce como la Edad Moderna Temprana. Obviamente comprende los primeros siglos del mundo moderno. En la imagen del fondo tenemos uno de los cuadros más famosos de uno de los pintores más resaltantes del Renacimiento italiano. Me refiero al famoso Sandro Botticelli. Y Sandro Botticelli se convertirá, claro, el nacimiento de Venus. Correcto, Luis. Vamos a hablar precisamente acerca del Renacimiento y de la recuperación de la mitología grecolatina. En el nacimiento de Venus se puede apreciar un retorno al paganismo, a los mitos clásicos. Esta edad moderna temprana se desarrolla entre los siglos XV y XVII. Se caracteriza por, muchachos, acá vemos entonces a nobles, campesinos o burgueses. Recuerden que en las preguntas de ECO, claro, burgueses, correcto. Muy bien. Y si te das cuenta, acá el personaje de la izquierda lo vemos intercambiando monedas, ¿correcto? Por lo tanto, ¿puedo decir que es una burguesía dedicada a actividades monetarias? Claro. Y si es una burguesía dedicada a actividades monetarias, ¿la puedo llamar burguesía mercantil? Obvio, obvio. Entonces, una de las características del mundo moderno es el ascenso de la burguesía mercantil. Una burguesía mercantil dedicada a las finanzas. Pregunta, las finanzas, y en este caso el mercantilismo, se sustenta en qué? Clave A, ganadería. Clave B, comercio. Clave C, agricultura. ¿En qué se sostiene? Comercio, correcto, muy bien. Excelente, muchachos, están en todas. ¿Ah? Ustedes están en otro level ya, ni a hablar.
Level, ¿qué le ponemos? Level Huascarán, level Huascarán. Ya está en el level Huascarán. XD. Pero no solamente level Kick Butowski, correcto, Alex. Muy bien. Pero a la par de ello, otra característica de la edad moderna temprana será también el desarrollo de la diplomacia. Los estados que van a conformar o que serán parte de las monarquías europeas tendrán que vincularse por medios diplomáticos. Esto nos lleva a los embajadores. Este es un famoso cuadro de Hans Holbein. Pero la peste negra había causado efectos devastadores. Por ende, la peste negra había cambiado también la visión acerca de que la muerte estaba presente en todas partes. Este detalle que ves acá se llama anamorfismo. Y si tú lo ves desde otra perspectiva, lo que vas a ver es una calavera, es un cráneo. La muerte está presente en los cuadros de aquellos tiempos. La danza de la muerte será algo bastante elemental. Si uno ve el cuadro así, ve que, oye, todo está bacán, ¿no? Pero acá en la parte final ves ese objeto. Está distorsionado. A esto se le llama anamorfismo. Si tú lo ves desde un ángulo inferior de la derecha, desde acá, lo que vas a ver perfectamente es este cráneo. Esa es una característica de lo que va a ser la innovación artística, gracias a dos importantes movimientos que vamos a desarrollar ahora. Uno de ellos, el humanismo. ¿Sí? Cuando hay una crisis, siempre hay una forma de poder entender la crisis. ¿Qué significa esto? Significa que la crisis es una oportunidad de poder analizar para entender, comprender y responder a esa crisis. El humanismo nace en el contexto de la crisis del siglo XIV. El humanismo es un movimiento académico, intelectual y literario que va a surgir en Europa desde el norte de Italia y que termina propagándose por gran parte de todo el continente europeo. Ahora bien, correcto, muy bien. Correcto, Pablo, está poeta, Pablo. De alguna manera es cierto, toda crisis, como todos los procesos históricos, creo que les había comentado en alguna ocasión, no todo puede ser oscuro, no todo puede ser negativo, también hay elementos positivos, aunque no lo creamos. La guerra más devastadora de todos los tiempos fue la Segunda Guerra Mundial. Y uno seguramente puede recordar, oye, pero qué de bueno vamos a sacar de la Segunda Guerra Mundial si produjo el Holocausto, las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas, borradas de la faz de la Tierra. ¿Qué de bueno podemos encontrar ahí? Que gracias a la tecnología de la Segunda Guerra Mundial se desarrollarán las telecomunicaciones, se desarrollará la carrera espacial. Claro, se establecerán los derechos humanos, correcto, muy bien. Surgirá la ciencia de la computación con Alan Turing. Entonces, nuestra tecnología y el proceso de globalización que tenemos ahora, en cierta forma, es producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me dejo entender, muchachos? Entonces, claro, bajo este criterio, la crisis del siglo XIV motivó un cambio en el pensamiento. Hay que mejorar, hay que mejorar. Y el hombre empieza a ser colocado como eje de la naturaleza, como lo ha señalado Jimeno. Muchachos, pregunta, si el humanismo es un movimiento académico, entonces obviamente se difunde a través de academias, colegios y universidades, ¿cierto? Si hablamos de academias, colegios y universidades, ¿hablamos de campo o ciudad? Ciudad, correcto, muy bien, excelente, ¿eh? Vamos bien. Y si hablamos de ciudad, ¿hablamos de campesinos o burgueses? Burgueses, Burgueses. correcto. Ya está muy bien, doctor, excelente, se le escuchó muy bien. ¿Puedo decir entonces que el humanismo es un movimiento urbano y burgués? Sí. Excelente, correcto, muy bien, claro que sí. El humanismo es un movimiento urbano y burgués. Ahora, si es un movimiento, vayamos por la segunda expresión. Si es un movimiento intelectual, es lógico suponer que se va a desarrollar entre aquellos que sepan leer y escribir. Y obviamente no todos saben leer y escribir, ¿cierto? Es una élite urbana, preparada, especializada, con estos conocimientos que van a poder difundir este movimiento, este pensamiento humanista.
Y punto número 3 es literario. Por lo tanto, se expresa a través de obra escrita. Muchachos, ¿cuáles fueron, pregunta de examen, Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard, San Marcos, cuáles fueron los dos grandes inventos que favorecieron la difusión del pensamiento humanista? Tomando en consideración de que hablamos de literatura y de libros. ¿De qué inventos estaremos hablando? Uno, la imprenta, y el otro, ¿cuál será? Empieza con P de papel. Están pensando todavía, creo. Papel, correcto, Ana Paula, muy bien, lo máximo. Jorge también se dio cuenta, lo máximo, David. Correcto. Ash, ash. Excelente, correcto. Claro, Carlos, la tinta ya existía, por supuesto, escribían a mano. La tinta ya existía. No, pólvora, no, no, ni hablar. En este caso, imprenta y papel. Esos dos inventos, y eso ha sido pregunta de examen, son los que van a favorecer la difusión. El telescopio también, Pablo, ¿qué tiene que ver el telescopio ahí? ¿Ah? Estamos hablando de otra cosa, todavía no llegamos al telescopio, Pablo, eso viene después, con el desarrollo de las ciencias naturales. En ese caso, el humanismo es un movimiento literario porque va a ser difundido gracias al perfeccionamiento de la imprenta. No debes olvidar a Johann Gutenberg y al uso del papel. Gutenberg nos regala el primer texto impreso, podríamos llamarlo de esa manera, que es la Biblia. El primer libro impreso en Europa es la Biblia, ¿de acuerdo? A no olvidarlo. Entonces, hagamos un pequeño feedback. En el contexto de la crisis del siglo XIV, aparece este movimiento académico, urbano, burgués, que se difunde a través de colegios, academias y universidades, intelectual, porque es producto de una élite social, la burguesía en este caso, y literario, porque se expresa a través de obra escrita y va a cobrar mucha importancia el papel y la imprenta. Se desarrolla en Italia, en la zona de Florencia, y desde ahí se propaga por todo el viejo continente. El centro ya no es Dios, es el hombre. Ojo, eso no significa que reneguemos de Dios, sino todo en su momento y todo en su nivel, ¿correcto? Dios está en el cielo, está en lo suyo, nosotros estamos acá en la tierra, somos nosotros los ejes de esta naturaleza. Por lo tanto, el hombre desde el punto de vista social, el hombre desde el punto de vista económico, el hombre desde el punto de vista político, el ser humano se va a convertir en el protagonista de su propia historia. A esto se le llama antropocentrismo. Y de ahí es que se utiliza otra vez el sofisma de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. No es que haya una preferencia, Carlos, sino todo en su debido espacio y momento. Dios se ocupa de lo suyo en el cielo y nosotros de acá en la tierra. Esa es la idea. Por lo tanto, la organización económica, un buen contrato comercial, se va a llevar a cabo porque se lo pidamos a Dios. Dios no va a estar pues pensando en mi contrato comercial. Simplemente podré dar las gracias si el contrato es un éxito. ¿Me explico mejor? No sé si han visto los partidos de fútbol. El arquero va a tapar un penal y el arquero se persina y se encomienda a Dios. ¿Dios va a tapar el penal por él? O sea, no tiene sentido. ¿Se entiende la idea? ¿Me dejo entender, muchachos? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas son las que en esta época empiezan a cambiar. Yo creo en Dios, por supuesto. Le doy gracias a Dios por existir, pero entiendo de que Dios me ha dado la racionalidad y la inteligencia para que yo pueda desenvolverme de la mejor forma, de la mejor manera. ¿Se entiende la idea? Se produce una especie de destete usando esa expresión. Seguimos creyendo en Dios, obviamente, pero vamos a tener la responsabilidad de transformar nuestra sociedad. ¿Qué es lo que más le podemos agradecer a Dios? La libertad. Y acompañando la libertad, la racionalidad, es decir, nuestra capacidad intelectual. Eso es lo que vamos a utilizar ahora para transformar nuestra sociedad. ¿Se entiende la idea, muchachos? Ya, pero no lo veamos como que es la prioridad, simplemente que lo estamos viendo desde nuestra óptica. A ver, cuando estás en el hogar y tenías tareas que normalmente mami y papi te decían, uy, te he dejado mucha tarea, ya yo me encargo por ti.
Y el niño o la niña, ya papi, ya mami, gracias por hacer mis tareas. Bueno, has llegado a la secundaria y ahora tú vas a decir, un ratito mami, un ratito papi, los quiero mucho, pero yo me voy a encargar, yo voy a hacer mis tareas. ¿Eso significa que he renegado de mamá o de papá? No, mamá se encarga de esto, papá está trabajando, yo me encargo de lo que me toca hacer. ¿Se entiende ahora sí la idea? No, dice. Ok, listo. Ah, sí, correcto. Cada quien lo suyo, por supuesto. Por esa razón es que el humanismo pretende un retorno a la extraordinaria civilización greco-romana, greco-latina. ¿Por qué ahí? Porque en dicha civilización greco-romana o greco-latina, la cultura humana llegó a su apogeo. La cultura, el siglo de Pericles, el siglo de Augusto. Ah, caray. Nuevamente en el ejemplo de ahora del niño que está haciendo sus tareas. Oye, mi primo ya se graduó, es ingeniero y está trabajando en la NASA. Ah, caray. Entonces, a ver, ¿qué hizo mi primo para poder lograr ese grado de profesionalización? Ah, entonces empiezo a estudiar a mi primo, cómo estudiaba, cómo daba sus exámenes, etcétera. No sé si se entiende la idea, muchachos. A lo mejor el ejemplo resulta un poco burdo, pero más o menos la idea es que por eso retomamos lo clásico, por eso estudiamos la filosofía y la literatura greco-latina, greco-romana. Obviamente eso nos lleva, no, milagros, sino para que el sentido sea un poco más simple de poder captarlo. Porque obviamente los conceptos son un poco más filosóficos o ideológicos, ¿no? ¿Por qué estudiamos a los clásicos? Porque es ahí donde vamos a aprender a valorar al desarrollo humano. Es ahí donde la cultura humana logró su apogeo. Siglo de Pericles, siglo de Augusto, hay que aprender el griego y el latín. Esa es la idea. Con ese estudio de los autores clásicos tendremos una rica erudición literaria, un gran conocimiento. Muchachos, cuanto ustedes más aprendan y conozcan, ¿qué van a tener? Libre pensamiento. Y si tienen libre pensamiento, espíritu crítico, ¿cierto? A lo mejor por ahí alguno de ustedes dice, voy a estudiar biología, anatomía, me encanta esto, las bacterias, los virus, a ver. Y en eso que estás estudiando bastante sobre el tema, viene mamá y te dice, no comas ese helado porque te vas a resfriar. La clásica, ¿no? Entonces tú, con el conocimiento bacteriológico, virológico, vas a decir, espérame un 5. A ver, dime qué tiene que ver el que yo coma o degluta un helado de vainilla con que me pueda enfermar con una faringolaringitis o una faringitis. ¿Cuál es la vinculación o la relación de todo esto? Se enferma. No, Ana Paula, no. En este caso, hay un espíritu crítico que cuestiona. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces empiezas a cuestionar lo que siempre te han señalado, lo que siempre te han dicho. ¿De acuerdo? Los papas son los pastores encargados de velar por la comunidad cristiana. Eso es lo que siempre me han dicho. Ah, ya, bacán, excelente, pero ahora soy humanista y veo que el papa, no cuestionas a Dios, Carlos. Veo que el papa, no estoy cuestionando a Dios, estoy cuestionando al papa, porque el papa veo que está viviendo de manera mundana, como si fuera un príncipe. Oiga, usted, señor, usted no debería hacer eso, usted debe encargarse de otras cosas, no de eso. ¿Se entiende lo que está haciendo el humanismo, muchachos? El humanismo empieza a cuestionar, el humanismo empieza a criticar, pero ¿gracias a qué? Gracias a ese libre pensamiento. ¿Y cómo se obtiene ese libre pensamiento? Por una rica erudición literaria y filosófica. ¿Y cómo logro llegar a eso? Con el estudio profundo de los autores clásicos. Me nutro de la literatura y la filosofía clásica greco-romana, greco-latina, obtengo una rica erudición literaria, tengo un libre pensamiento y eso me permite un espíritu crítico. ¿Se capta la idea, muchachos? Claro, es todo un proceso. Chichi. El padre del humanismo es un italiano llamado Francesco Petrarca, ¿correcto? A él se le va a considerar como el padre del humanismo. Pero para fundar academias, colegios, universidades se requiere bastante inversión, ¿cierto? Se requiere bastante dinero. En la ciudad de Florencia destacó una extraordinaria familia de banqueros llamada Medici, la familia de los Medici. Y esta familia de los Medici
una extraordinaria academia de estudio de la filosofía de Platón. El neoplatonismo empieza a estudiarse y a difundirse. ¿Por qué? Te había comentado que es una época de angustia religiosa, ¿se acuerdan? Las enfermedades y las guerras y la gente estaba asustada. En esa profunda angustia religiosa, la filosofía de Platón trató entonces de darle a la gente una esperanza de salvación. La preocupación de todos, ¿cuál era? La salvación de las almas. ¿Y cómo puedo salvar las almas? ¿Cómo puedo salvar mi alma? Por las buenas obras, por los actos de caridad. Y la Iglesia Católica lamentablemente termina aprovechándose de esto. Si compras tu indulgencia, logras salvarte. Esto va a derivar en la reforma, pero eso ya lo veremos más adelante. El centro de difusión del neoplatonismo fue la llamada Academia Platónica de Florencia. Es ahí donde destaca el director Marsilio Ficino y un notable apoyo, un notable ayudante, un filólogo llamado Lorenzo Valla, que se dedicó a estudiar los manuscritos clásicos, greco-romanos, greco-latinos. El personaje más destacado de la Academia Platónica de Florencia fue un joven llamado Giovanni Pico de la Mirandola. Giovanni Pico de la Mirandola tenía una percepción interesante de lo que es el hombre. Dentro de la escala natural, el hombre puede mantenerse en el lugar que mejor le acomode, como eje de la naturaleza, como centro de la sociedad o incluso como un verdadero hijo de Dios. Giovanni Pico de la Mirandola es el que vuelve a utilizar el famoso sofisma de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Lamentablemente fallece a muy temprana edad, 33, 34 años, pero los escritos que dejó, el tipo ya sabía griego y latín desde los 14, los escritos que dejó en esos 20 años de producción van a ser muy importantes. Muchachos, el humanismo nace en Italia, el humanismo nace en Florencia, en gran medida por el poder económico de las ciudades italianas. ¿De acuerdo? Pablo, no, Dante no es un humanista propiamente, es un precursor de la literatura humanista. Dante es de la época del Trecento, del Dolce Stile Nuovo. Lo consideran como un precursor debido a que él utiliza precisamente a Virgilio, uno de los más famosos poetas latinos, como símbolo de la razón, de la racionalidad. Pero es un precursor, él no es propiamente humanista. ¿Se capta la idea, Pablo? ¿Se entiende la idea? Hello. Sí, correcto, excelente. Entonces, el humanismo nace en Italia, el humanismo nace en Florencia, el padre del humanismo es Francesco Petrarca y el máximo representante del humanismo italiano, ojo, escúchame bien, máximo representante del humanismo italiano es Giovanni Pico de la Mirandola. ¿Y por qué te digo esto? Porque obviamente el humanismo sale de Italia y se difunde. Este es Lorenzo de Medici, por ejemplo. Lorenzo de Medici le pagaba a todos estos señores. ¿Quiénes eran? Este era poeta, este era literato, estos eran escultores, artistas. Lorenzo de Medici se rodeó de una gran cantidad de artistas que van a promover el arte. Era uno de los más ricos banqueros de Florencia. Los Medici se convirtieron en unos extraordinarios mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Todos aquellos que logran financiar las principales obras de arte. Aquellos banqueros, aquellos hombres de negocios que tienen dinero, poder económico y financian palacios, obras escultóricas, pictóricas, arquitectónicas. Una vez que el humanismo se propaga por Europa, tendremos a un extraordinario autor inglés llamado Thomas More, el famoso Tomás Moro, célebre por una obra titulada Utopía. En forma paralela, recuerden que se está produciendo la expansión europea ultramar. Al mismo tiempo que el humanismo y el renacimiento se desarrollan, portugueses y españoles están tratando de buscar rutas hacia el extremo oriente. Los portugueses hallaron una isla donde supuestamente había una sociedad que no tenía enfrentamientos entre ellos. Todo lo que tenían lo compartían.
Tomás Moro se inspiró en esta idea de una isla fantasiosa en la cual no existían clases sociales y donde había un cristianismo primitivo de compartir. Ya te imaginarás que eso hoy en día lo podrían confundir con comunismo, ciertamente. Tomás Moro llamó a esta isla utopia o utopía, que es algo inexistente. ¿De acuerdo? Tomás Moro fue uno de los grandes representantes del humanismo de Inglaterra. Sin embargo, el más grande representante del humanismo, el más importante representante del humanismo, es un sacerdote holandés llamado Erasmo de Rotterdam. Muchachos, Erasmo es sacerdote, es miembro de la iglesia. Entonces, siendo miembro de la iglesia, se da cuenta de qué, de toda la corrupción que hay al interior de la iglesia católica. Por eso Erasmo, en el elogio de la locura, cuestiona y critica no solamente la sociedad banal y hedonista de aquellos tiempos, cuestiona y critica a la iglesia católica, ¿correcto? La síntesis que él utiliza entre lo griego, lo romano y el cristianismo permitirá entonces que se exija una reforma al interior de la iglesia. Ya te imaginarás que las obras de Erasmo de Rotterdam van a inspirar al famoso Martín Lutero, para que Martín Lutero marque el inicio de la reforma más adelante. Eso ya lo veremos más adelante. ¿Puedo decir entonces que Erasmo de Rotterdam es el propulsor ideológico de la reforma protestante? Sí, lo podemos decir. Pero cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica, Erasmo rompe palitos con Lutero. Erasmo quería una reforma al interior de la Iglesia, pero no quería para nada la división de la Iglesia Católica. ¿Dónde nace el humanismo? En Italia. No olvides a Petrarca, no olvides a Giovanni Pico de la Mirandola. Se difunde el humanismo por Europa. No olvides a Tomás Moro en Inglaterra y no olvides a Erasmo de Rotterdam en Holanda, en Países Bajos. ¿De acuerdo? El de la Reforma Protestante es Martín Lutero. Este humanismo permite el desarrollo del renacimiento artístico italiano. ¿De acuerdo? Si el humanismo es un movimiento intelectual, el Renacimiento es un movimiento de arte y de cultura. ¿Esto significa que el Renacimiento es más amplio que el humanismo? Por supuesto, es más amplio que el humanismo. ¿De acuerdo? El Renacimiento, como un movimiento artístico y cultural, se va a inspirar en la civilización greco-latina. ¿Para qué? Para buscar la estética. ¿Y qué es la estética? La belleza ideal. Ese antiguo concepto estético de los griegos son los artistas del Renacimiento los que van a buscar ahora. Y si hablamos de la belleza ideal, ¿de qué estaremos hablando precisamente? Armonía, simetría y proporción humana. Eso es lo que, por ejemplo, desarrollará el famoso Leonardo da Vinci, desarrollando la famosa cuadratura del círculo, uno de los grandes problemas matemáticos del mundo antiguo. Claro, Nasha, excelente, muy bien. Esa es la idea del Renacimiento, un movimiento artístico, un movimiento cultural inspirado en la civilización greco-latina para buscar la estética, la belleza ideal. ¿Dónde surge el Renacimiento? Al igual que en el caso del humanismo en Italia, al igual que en el caso del humanismo en Florencia. ¿De acuerdo? A no olvidar. Ahora, ¿qué factores van a motivar el desarrollo del Renacimiento? Como te había comentado, el progreso económico italiano, el mercantilismo italiano, el control del comercio italiano. Permítame un minutito, por favor. Y ese progreso económico italiano es el que va a permitir la aparición de los grandes mecenas. ¿Quiénes serán los mecenas? Como te había comentado, todos aquellos personajes del mundo de las finanzas, de las grandes actividades económicas, que tenían dinero para poder promover a escultores, arquitectos o pintores.
Los mecenas más famosos son los Medici de Florencia, pero no van a ser los únicos. Le sumamos los grandes inventos, como cuáles la imprenta, el papel o la brújula. El pensamiento humanista, ciertamente, no debes olvidar debes no que el humanismo sintetiza la filosofía greco-latina clásica con el cristianismo. El humanismo reúne, el humanismo plasma en un solo ambiente lo que es la filosofía greco-latina y el cristianismo. ¿De acuerdo? Y eso a su vez inspira el Renacimiento. Y le sumamos la llegada de los textos clásicos procedentes del Imperio Bizantino. El temor de los maestros de Bizancio era que al caer Constantinopla, las principales bibliotecas serían destruidas por los musulmanes. Se creía de que los musulmanes eran fanáticos y habían destruido completamente la biblioteca de Alejandría durante la Edad Media. Por lo tanto, el temor de muchos de estos maestros era que las bibliotecas también fuesen destruidas en Constantinopla. Y con esas bibliotecas destruidas se perdería gran parte de la cultura greco-latina. Tenemos que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Vamos a llevar esos textos a las ciudades italianas. Son más ricas, son más poderosas y pueden crear academias, colegios y universidades. Todos estos factores influyen para que el Renacimiento italiano se pueda desarrollar. A eso le agregamos algunas características importantes del Renacimiento. El desarrollo de la perspectiva. Muchachos, ¿recuerdan la técnica del anamorfismo que les mostré hace unos minutos atrás en los embajadores? Y un cráneo que era visto desde una óptica distinta. Claro, esa es la perspectiva, correcto. También lo vamos a ver ahora en el Renacimiento italiano. A ello le sumamos el individualismo artístico. Miguel Ángel, Rafael, Leonardo van a ser extraordinarios artistas. La búsqueda de la belleza ideal, por eso el estudio de la anatomía humana, el funcionamiento de los órganos, la posición de los músculos, de los brazos, tendones, etc. Todo eso para hacerlo lo más realista posible. Por eso el naturalismo en las representaciones artísticas. Estas son las principales características del Renacimiento. Pero también el Renacimiento se involucra en la concepción del Estado moderno. Es ahí donde entra a tallar, creo que lo habían puesto en el chat, un famoso personaje llamado Nicolás Maquiavelo. ¿Han escuchado hablar de Nicolás Maquiavelo? Excelente. Él era canciller precisamente de la familia de los Medici en Florencia. Claro, Carlos, él escribe un texto titulado El Príncipe. Y en esa obra describe cuáles deben ser las características que debe tener todo gobernante para poder otorgarle progreso a su civilización. Ajá, correcto, el padre de la ciencia política moderna. Muchos hablan del fin justifica los medios, pero ¿qué significa? ¿Qué significa el fin justifica los medios? Es el momento en el cual se escucha el ruido del, ¿cómo se llama este? El cri, cri, cri. Todo el mundo, el fin justifica los medios, todo el mundo. Media hora ahí. Y cuando les pregunto, ¿y en qué consiste? Cri, cri, cri. Si tienes un buen motivo, no importa lo que tengas que hacer. Muchachos, estamos hablando de política. Estamos hablando de política. Claro, en este caso, claro, por ahí va la idea, Jade. Para Nicolás Maquiavelo señala que todo príncipe no debe utilizar principios éticos o valorativos para poder determinar si las acciones que realiza son buenas o no. Si las acciones que está realizando como gobernante llevan a su pueblo al progreso y el desarrollo, todo lo que haga será entonces válido. Estas paredes, estos bloques éticos, morales, si quieren llamarlo de esa manera, que para nosotros nos resultaría pues infranqueable, en el caso del gobernante no debería resultar. El gobernante está por encima de eso.
Y para ello se inspiraron en la filosofía clásica, ¿sí? Los famosos guardianes socráticos que están por encima del bien y del mal. ¿Se entiende la idea? Para esto, Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, no, el superhombre es otra cosa, Carlos. El superhombre es otra cosa, eso es Nietzsche. Eso es hablando ya de otro plano. Lo que pretende Maquiavelo en señalar, porque Maquiavelo se inspiró en la vida de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, y en Fernando de Aragón. Fernando de Aragón se enfrentó a su propio yerno, a Felipe Habsburgo, que quería ser rey de España, era el esposo de Juana de Castilla, Juana la Loca. Fernando de Aragón hizo todo lo que tenía que hacer para evitar de que Felipe pueda llegar a ser rey de España. Felipe murió a causa, al parecer, de una broncopulmonía. Y hay quienes afirman de que Fernando de Aragón lo envenenó. De una u otra forma, Fernando de Aragón buscó mediante acuerdos, mediante pactos, mediante alianzas, conseguir el poder necesario para brindarle el progreso a su corona, la corona de Aragón. En una ocasión, incluso con el rey Luis XI de Francia, Luis XI se quejaba porque Fernando lo había vuelto a engañar en un pacto. ¿Sí? Me has vuelto a engañar, esta es la segunda vez que lo haces, ya no te volveré a creer. Fernando de Aragón le dijo, mientes, bellaco, no te he engañado 2 veces, te he engañado 5 veces. Ya te imaginarás lo sinvergüenza que era Fernando de Aragón. Y César Borgia, ni hablar, César Borgia también. Entonces, bajo ese criterio, es que la exposición que hacía Maquiavelo sobre lo que un príncipe debía de ser y cómo comportarse, es lo que más adelante creó o generó la expresión el fin justifica los medios. Porque muchachos, esa expresión no la pone Maquiavelo. O sea, no voy a hacer como siempre me pasa cuando tengo un alumno, no, voy a comprarme el Príncipe para buscar en dónde aparece esa frase. No, Maquiavelo no la pone. Eso ya se conoce después. Claro, es una síntesis de lo que él ha expuesto como descripción de lo que hace un príncipe. ¿De acuerdo? Así es que tengan cuidado con ese detalle. Muy bien, hay una nueva concepción del Estado moderno, y se producen los inicios de la revolución científica. La curiosidad y el nacimiento de las ciencias naturales permitirán entonces el desarrollo de esa curiosidad científica. El Renacimiento italiano se desarrolla en 2 etapas, siglos XV y XVI. El siglo XV son los años 1400. Por eso es que a este periodo se le conoce como el periodo del 480, periodo del 480 italiano. La capital del arte es la ciudad de Florencia. Los mecenas más importantes y poderosos son los Medici, y es ahí donde destaca la figura de Brunelleschi. Brunelleschi es el primer arquitecto que se atreve a construir desde la época romana una cúpula, la cúpula de 8 lados de la Catedral de Florencia. Durante la Edad Media nadie se había atrevido a hacerlo, uno porque no sabían cómo hacerlo, pensaban que construyendo algo de esta naturaleza por el peso se vendría abajo, y obviamente querían evitar arruinar sus carreras, por eso ningún arquitecto se atrevió a hacerlo. Brunelleschi lo hizo. Redescubrió, por eso la búsqueda, la investigación de documentos antiguos y clásicos, redescubrió algunos planos de un extraordinario arquitecto romano del mundo antiguo, el famoso Vitruvio Espolón. Y con esos planos que logró redescubrir, Brunelleschi construyó esta cúpula extraordinaria, la cúpula de 8 lados. A la par de Brunelleschi destacó la figura de Andrea del Masaccio, el cual en este tríptico conocido como la Trinidad usa precisamente lo que hemos comentado, la perspectiva. De esa manera, en un plano de 2 dimensiones, alto y largo, alto y ancho, tenemos un efecto de fondo, que es la parte superior o la parte del techo. Es como si verdaderamente tuviese un efecto tridimensional. Ese es el uso de la perspectiva. Y en escultura destacó la figura de un extraordinario artista experto en el manejo del bronce, Donato di Bettobardi, apodado el Donatello. Una de sus obras más conocidas es el David,
esculpido en bronce. Tiene otra también llamada Gata-Melata, pero el David de bronce del Donatello es una de las más conocidas. Estos tres van a ser los artistas que inician el Renacimiento italiano. En arquitectura, Brunelleschi y la cúpula de la Catedral de Florencia. En pintura, Masaccio, el uso de la perspectiva, en este cuadro titulado La Trinidad. Y en escultura, Donatello, con su famoso David en bronce, donde se aprecia la armonía y la simetría entre el torso, los brazos, los hombros y las piernas. Ellos son los que van a destacar inicialmente en el Renacimiento italiano. Son los iniciadores del Renacimiento. Más adelante, con la llegada de Sandro Botticelli, destacará este cuadro que habíamos comentado, El nacimiento de Venus. ¿Y por qué destaca el nacimiento de Venus? Porque Botticelli se inspira en una diosa de la mitología latina. Eso simboliza entonces el retorno al paganismo, el retorno a las fuentes paganas de la antigua civilización greco-latina, greco-romana. Mira qué extraordinarias obras en la primera etapa del Renacimiento. Esto corresponde con el siglo XV, el periodo del 480. El siguiente periodo es el siglo XVI, el siglo del Cinquecento. Michael, hay varios David. El David en bronce es de Donatello. Andrea del Verrocchio es un pintor, más que escultor es un pintor. El bautismo de Cristo es de Andrea del Verrocchio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay otro David pintado por Miguel Ángel. Hay otro David pintado por Miguel Ángel que ahora lo vamos a ver. El Cinquecento, corresponde con Roma. Este es el Renacimiento y la época de los papas. Los papas se van a convertir en extraordinarios mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? Todos aquellos que financian obras de arte. En la imagen te estoy mostrando el techo de la Capilla Sixtina. En realidad te estoy mostrando toda la Capilla Sixtina. Y todo ello, o gran parte de todo ello, va a ser decorado, va a ser realizado por el genio Miguel Ángel Buonarroti. En la parte superior destaca un famoso cuadro titulado La Creación, donde Dios está a punto de tocar el dedo de Adán. No sé si se han percatado que la nube en la cual se encuentra Dios no es la nube voladora, ciertamente, tiene forma de un cerebro. Eso nos da la idea precisamente de lo que Miguel Ángel planteaba, el hecho de que es la racionalidad humana la que finalmente termina vinculándose a Dios. Por eso les decía, no es que dejemos de creer en Dios, sino que ahora cada cosa estará en su respectivo nivel, estará en su respectivo lugar. La creación es uno de los frescos más famosos de la Capilla Sixtina. Hay un espacio ahí. Ok. Otro de los frescos más famosos es el Juicio Final, en donde Miguel Ángel retrata a Jesús como una especie de dios Apolo. ¿Y por qué dios Apolo? Porque recuerden que Apolo, Jimena, esa es parte de la estética griega. Ahora, ¿por qué Apolo? Porque Apolo es el dios de la luz. Y siendo el dios de la luz, es el que vence a las tinieblas, es el que vence a la oscuridad. Nuevamente la inspiración en la mitología greco-latina, en la mitología greco-romana. Pero a la par de la pintura, y no debes olvidar los frescos de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel también fue un maestro de la escultura. Él mismo se consideraba escultor, pintor porque, bueno, en fin, había que ganarse el sustento por ahí, pero él se consideraba escultor y utilizaba el mármol. El mármol se utilizaba y mucho porque permitía más o menos recuperar o representar la tesitura de la piel. Si acá se observa el rigor mortis, la rigidez cadavérica de Cristo, eso es impresionante, ¿eh? Miguel Ángel tuvo que haber analizado la anatomía de un cuerpo que ha sido crucificado, por eso coloca la rigidez también del pie, ya que el pie está hinchado debido al clavo colocado sobre el pie y sobre la madera. Esto es inmediatamente un conocimiento anatómico extraordinario de la piedad de Miguel Ángel.
El Moisés es extraordinario. Mira el brazo del Moisés. Eso lo logras con 500 planchas día con día durante 20 años. Ni hablar. Pero todos los tendones en su respectiva posición. Ni hablar. Correcto, este es el Moisés. Correcto, espinaca. Correcto, algo así. Y el más famoso de todos sus cuadros, ¿cuál es? El de David, el gigante David. Así como el David de Donatello es en bronce y es más pequeño, este gigante David mide más de 3 metros. Es una obra extraordinaria creada por el gran Miguel Ángel. Ojo, el uso del mármol. ¿Mármol para qué? Para poder representar la tesitura de la piel. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es con el gran Miguel Ángel. Ahora, punto importante. A la par de Miguel Ángel destacará la figura de Leonardo. Leonardo da Vinci, extraordinario. Alfonso, cuidado, Alfonso. Recuerda que están grabando, ¿ah? Se está grabando. ¿Sí? Claro, destaca la famosa Última Cena. La famosa Última Cena. Correcto. Muy bien, Niurka. Correcto. La demostración de... A la par de esto, Leonardo nos regala uno de sus más famosos cuadros. ¿Cuál es? El de la Gioconda, ¿cierto? El retrato de Mona Lisa. Leonardo acaba de desarrollar una técnica interesante, una técnica para poder difuminar el rostro y de esa manera, en realidad, las líneas generales. El esfumato. Sí, existió la Mona Lisa. Existió la Mona Lisa. Es Lisa, esposa de Francesco del Giocondo. Por esa razón se le conoce como la Gioconda. Es esta fémina, no está tapando, está embarazada. ¿Cómo sabemos que ella está embarazada? Por el velo que le cubre la parte superior. Entonces ya está embarazada. ¿Está feliz? Habría que preguntarle, pero sí. Todo lo que genera. Está incómoda porque está posando bastante tiempo. El cuadro, Leonardo se demoró más de 4 años en hacerlo. Por esa razón es que va a destacar. Al final no lo terminan por recuperar. Así es que Leonardo parece ser, se llevó su cuadro a Francia. Pero bueno, en fin, esta es con la famosa, no 4 años posando, sino que todo el tiempo que ella estuvo ahí. Leonardo es el que se demora. ¿Y por qué se demora? Porque a Leonardo le interesan muchas otras cosas. Quien mucho abarca, poco aprieta. Ni hablar. Este es otro famoso cuadro, y esto ha sido pregunta, claro, milagros. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. El cuadro se titula La Escuela de Atenas. Y en esa escuela de Atenas, claro, destacan la figura de Platón y Aristóteles, obra del genial Rafael Sanzio. Rafael Sanzio Durbin. El autorretrato era el selfie de aquellos tiempos. O sea, hoy en día te tomas un selfie con tu celular, con tu smartphone. Bueno, en esa época el selfie era a través del autorretrato. Y en literatura lo que se usaba era la biografía. La biografía era una especie de comentar lo que había sido tu vida y las grandiosas cosas que habían ocurrido en ella. Claro, correcto. Aquí está Diógenes. Diógenes, el cínico. Este tipo era misógino, ¿eh? ¿Saben lo que es la misoginia? ¿Saben lo que es la misoginia? La aversión a las mujeres. Diógenes era un misógino puro, ¿eh? ¿Sí? Para Diógenes las mujeres solamente eran para atentar a los varones. Las mujeres solamente deberían de acomodarse en el hogar, cuestiones caseras y nada más. Ya te imaginarás que si no moría por cuestiones naturales, las feministas lo linchaban, ¿no? Ni hablar. Correcto. Era parte de la cultura griega de aquellos tiempos, ¿no? Era parte de. Hoy en día eso ha cambiado o debe de cambiar. Muy bien, esto es con Rafael Sanzio. Esta es la Escuela de Atenas. Correcto, Alison. Muchachos, el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural inspirado en la cultura grecolatina. El humanismo es un movimiento intelectual. Los humanistas estudian a los clásicos. Los renacentistas imitan a los clásicos. El humanismo sintetiza, reúne la filosofía grecolatina con el cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? El neoplatonismo nos da la noción de cómo salvar el alma. El Renacimiento busca la estética, la belleza ideal. ¿Usamos mármol? Sí. Listo, muy bien.
En ese contexto, muchachos, aparecen unas nuevas embarcaciones. ¿Cómo se llaman estas embarcaciones? ¿Fragatas, galeones o carabelas? ¿De qué Carabelas. estaremos? Correcto, doctor, excelente, muy bien. Iniciándose la famosa era de los descubrimientos geográficos. Esta es la primera expansión europea a ultramar. ¿Por qué los europeos empiezan a buscar nuevas áreas de explotación? Porque requerimos metales preciosos, oro y plata. Correcto, muy bien. Además del oro y la plata, ese interés mercantilista, tenemos también el interés por los mercados de esclavos africanos. Recuerda que hay una fuerte caída demográfica en Europa, por lo tanto hay una escasez de mano de obra. Esa escasez de mano de obra será reemplazada por esclavos. Por eso el mercado de esclavos se convirtió en un mercado muy apetecible, ¿de acuerdo? Para países, por ejemplo, Portugal y España. Otro elemento importante es la idea de continuación de las cruzadas. Te había comentado que es una época de gran devoción, de gran fervor religioso. Así ya hemos expulsado a los musulmanes de Portugal y España, entonces, ¿por qué no seguir expulsándolos de otros territorios y recuperar Jerusalén? Deus lo vult, Dios lo quiere. ¿Nuevas rutas hacia Oriente? Claro que sí, porque los italianos tenían el monopolio en el Mediterráneo, hinches italianos. Entonces habrá que buscar nuevas rutas hacia Oriente. Y le sumamos los adelantos técnicos. Por ejemplo, la brújula, el astrolabio, el timón de Codaste o los portulanos. ¿Qué son los portulanos? Son cartas náuticas. Describen las costas, señalan faros y puertos. Sí, una especie de mapas, correcto, Carlos, muy bien. ¿Han visto Piratas del Caribe? La venganza del Capitán Salazar. Correcto. La maniobra de Jack Sparrow, ¿sí? Para que el Capitán Salazar entre al agujero del diablo, ¿cierto? El Capitán Salazar no tenía un portulano ahí y no sabía lo que le esperaba. Entonces su embarcación entró, encalló y ahí se perdió, ¿cierto? Dice, profe, ¿es cierto que por la peste negra los europeos buscaban lugares donde escapar y que la papa salvó vidas como alimento y viajaban a América? A ver, peste negra es siglo XIV. Ya, la papa es americana, llega a Europa a finales del siglo XVI, inicios del XVII. Viajaban, ya, no entendí muy bien la premisa, Pablo, pero estamos mezclando algunas cosas, creo. Sopas. Ok, sí es cierto que la papa llegó a Europa y que de alguna manera salvó en determinadas circunstancias algunas hambrunas. Por ejemplo, cuando hablemos de la crisis del siglo XVII, veremos que los tubérculos sí, de una u otra manera van a ayudar, pero sobre todo en los estratos sociales más bajos, Pablo, sobre todo en los estratos sociales, ese chauvinismo de que, no, la papa peruana salvó al mundo, o sea, ya too much, ¿no? Ya too much, claro. Entonces, incluso algunos monarcas como Federico II de Prusia prohibió la ingesta de papa porque lo consideraban como algo solamente de pobres. Solamente los estratos sociales más bajos consumen papa, por lo tanto Federico II, o sea, yo no voy a consumir papa ni hablar. Y los miembros de la nobleza tampoco. En Irlanda, por ejemplo, la población dependía de la papa. Cuando se produjo una terrible hambruna en 1846, murieron más de 3 millones de irlandeses, por ejemplo. Pero fue un producto interesante como parte de este intercambio cultural, ¿no? Muy bien, listo. Repetir las tres. ¿Cuáles tres? ¿A qué te refieres? Ya me perdí. Ok, bueno, la tercera. La idea de continuación de la cruzada. Correcto, Saray, listo, muy bien. En este caso, la expulsión de los musulmanes de la península ibérica motivó a que portugueses y españoles pensaran de que Dios estaba apoyándolos y que su misión era recuperar Jerusalén. Por lo tanto, ya que los hemos expulsado de España y de Portugal, ¿por qué no expulsarlos nuevamente de África y así recuperar Jerusalén? Esa era la idea, el ideal de cruzada. Por esa razón, no sé si ustedes se dan cuenta o se percatan
Muchachos, ¿ven las velas de estas carabelas? ¿Qué hay en esas velas? La cruz. Correcto, correcto, muy bien. Ya que una de las condiciones para poder ocupar otros territorios y conquistar otras poblaciones era difundir el cristianismo. La difusión del cristianismo fue una justificación de conquista. Muchachos, los protagonistas, Portugal y España. ¿Por qué Portugal y España? Porque ellos habían logrado cierta tranquilidad y estabilidad al expulsar a los musulmanes. Francia e Inglaterra todavía no. Por lo tanto, son Portugal y España los que van a iniciar este proceso. Y el iniciador es Portugal. En el año de 1415, un príncipe del Portugal llamado Enrique de Avis, apodado Enrique el Navegante, el tipo amaba el mar. O sea, desde pequeño enamorado de la playa. El mar para él era lo máximo. Su primera enamorada fue Ariel. Entonces, Enrique el Navegante fundaría la famosa escuela náutica la famosa escuela náutica de Sagres. La escuela náutica de Sagres es interesante porque ahí van a formar a pilotos, cartógrafos, astrónomos, todas aquellas actividades y profesiones vinculadas y relacionadas con la navegación. ¿De acuerdo? Muy bien, y a partir de ello los portugueses empiezan a explorar la costa occidental de África. Llegan hasta las islas de Cabo Verde y Bartolomé Díaz logra bordear el Cabo de la Buena Esperanza. El primer europeo, en este caso portugués, que va a circunnavegar la costa occidental de África es Bartolomé Díaz. Este es importante, porque más adelante, Vasco da Gama es el que, siguiendo la ruta del Atlántico, llegará a la India. Por otra parte, ¿las islas de Cabo Verde son importantes también? Sí, porque van a sentar la base para que a 370 leguas hacia el oeste se pueda trazar una línea que demarque las áreas de exploración de Portugal y España. De esa forma, en el año de 1494, portugueses y españoles van a firmar un famoso tratado, el Tratado de Tordesillas. Las islas de Cabo Verde, correcto, Pablo, correcto. ¿Por qué su estrategia es arribar a las costas? Porque recuerden que esto no lo conocen. Entonces están tentando. Hemos llegado acá, ya, correcto. ¿Qué habrá más hacia el sur? A ver, vayamos 50 kilómetros más hacia el sur. Ah, ok, no pasa nada, ya. ¿Y qué habrá más hacia el sur? Y así, poco a poco. ¿Se capta la idea, Carlos? ¿Se capta la idea? Recuerda que estos viajes es en territorios desconocidos, ¿eh? No es que esto ya lo hayan conocido y ya no, tuvieron que descubrir, por eso se habla. Adam Smith es el que los llama descubrimientos geográficos. Portugal es el que finalmente encuentra la ruta hacia la India bordeando el continente africano. Y los reyes católicos firmaron, correcto, Milagros, así es. Hoy en día ya no se le llama era de los descubrimientos geográficos, ya no es tan cool como antes. Hoy en día se prefiere hablar de la primera mundialización, la primera globalización o la primera expansión europea a ultramar. Sí, era de los descubrimientos geográficos ya solamente en manuales escolares, manuales pre, ¿no? Pero ya en los textos históricos ya no se utiliza tanto ese nombre. Ese nombre es lo que utilizó en su momento Adam Smith para hablar acerca de los inicios del capitalismo. Muy bien, Cristóbal Colón, el primer viaje es el que nos interesa. Los reyes católicos lo apoyaron y firmaron con Cristóbal Colón la famosa capitulación de Santa Fe. Hasta su muerte, en 1506, Colón pensó que había llegado a las Indias. Hasta su muerte, él muere en Valladolid en 1506, pero él siempre pensó que había llegado a las Indias. Por eso nos llaman indios, ¿de acuerdo? Y después de Cristóbal Colón, llegarán otros personajes, como Vasco Núñez de Balboa, por ejemplo, que descubre la Mar del Sur, luego llamado el Océano Pacífico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta época de expansión europea? Se forman grandes imperios coloniales, portugués y español. Se va a desarrollar y consolidar el mercantilismo, lo que permite la acumulación de metal precioso, oro y plata. Muchachos, pregunta de examen.
Los territorios que los españoles van a administrar acá en América a través de virreinatos se van a ver beneficiados por la plata americana. En el virreinato peruano, ¿cuál fue la mina de plata más importante y más famosa? ¿La recuerdan? La mina de Potosí, correcto, muy bien, en el Alto Perú, hoy en día Bolivia, ¿cierto? Mientras que en el virreinato de Nueva España, llámese el virreinato de México, destacó la mina de Zacatecas. Para el caso del Perú, Potosí. Para el caso de México, Zacatecas. Ahora, rompamos mitos. Siempre se ha manifestado que la plata americana enriqueció a España. No es exacto, no es tan cierto. ¿Por qué no? Porque en realidad esa plata servía o sirvió para pagar las deudas contraídas por la corona española a bancos alemanes como Fugger y Belzer. Entonces, más que enriquecer a España, a pesar de que esto fue pregunta de examen de admisión en San Marcos hace 20 años, más que para el enriquecimiento de España fue para pagar sus deudas. ¿Correcto? Y estos banqueros utilizaron la plata americana, ¿para qué? Para comprarle a China porcelana, seda. O sea que al final, la plata de América, muchachos, ¿a dónde llegó? A China. Es alucinante, ¿eh? Pero bueno, pasa hasta las mejores familias. ¿De acuerdo? Muy bien. Se conquista América, hay que robarle a China. Ah, correcto, Carlos. Se producirá después la famosa revolución de los precios. Solo veremos con la crisis del siglo XVII. Y Europa se difunde por el mundo, ¿no? Europeización del mundo. Ahora, Inglaterra y Francia también van a explorar, pero básicamente América del Norte. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, el tiempo nos gana, el tiempo nos gana. Vamos a ver algunas preguntitas. Veamos algunas preguntitas para que todo pueda quedar ok. ¿De acuerdo? Sí, correcto, Michael. Íbamos a eso. Mira, justo lo que te estaba preguntando, lo que te estaba comentando, una de las consecuencias económicas de los descubrimientos geográficos fue el enriquecimiento de España que se debió principalmente al... ¿Cuál sería la clave en este caso? La clave sería dedo, ¿no? Sí, correcto, el monopolio comercial con las colonias. Dos, mira, los adelantos técnicos y científicos del siglo XV hicieron posible los viajes de exploración y descubrimiento de nuevas tierras. Hubo una consecuencia principal de todo esto, de los viajes de exploración. ¿Cuál sería la clave? A, no es. B, tampoco. C, no, básicamente son los portugueses los que van a predominar en la costa occidental. Claro, la clave sería dedo. Y si se dan cuenta, estas preguntas han sido preguntas de examen en San Marcos. Y ustedes ya están capacitados para poder responderlas. ¿Todos por qué? Están en Ponex, lo máximo. Claro, control de rutas marítimas. ¿Qué cosa te permite con el control de rutas marítimas? El monopolio comercial con las colonias. ¿Se entiende la idea? Sí, por esa razón es D y no A. No sé si se capta la idea. Ahora, control de rutas marítimas, ¿en dónde? En el Atlántico, nada más. ¿Se entendió? 3. Ah, sí, ahora van a venir 5 alternativas. Correcto. Provecho, muchachos, provecho. Entre los siglos XV, XVI y XVII, España y Portugal lideraron la explotación de otros continentes. Bueno, en la pregunta 3, la clave sería eso. España tuvo colonias en América, Asia y África. ¿Sí? Ok, algo. ¿Murió el campeón? No, Pablo, ustedes no pueden champear. Ustedes ya están en otro level. Mira, ya ni siquiera están en level Huascarán, están en level Aconcagua. Están en level Aconcagua, que es la montaña más alta de América. El Huascarán es del Perú. Claro, correcto. La clave sería eso. 4. Mira, con relación a las características del movimiento del Renacimiento, señale la alternativa que contiene los enunciados correctos. Invención de la perspectiva en la pintura. ¿Qué tal? ¿Esta sí es correcta o no? Claro, ¿se acuerdan que les he mencionado varios ejemplos sobre eso? Muy bien. Exaltación de la belleza del cuerpo humano. Claro, entonces si ya está. 1 y 2, ya está. La clave sería dedo. Ya no tienes nada que pensar. Ya no tienes nada que pensar. ¿Ah?
Correcto, la clave sería dedo. 5. Determine cuáles de las siguientes frases se expresan. De la pregunta 5, la clave sería casa. Ahí está. De la pregunta 6. En el marco de los cambios del mundo moderno, el gran aporte de los sabios humanistas del siglo XV fue consolidar. ¿Qué es lo que hicieron los humanistas, muchachos? ¿Expansión universal del cristianismo? No, pero sí lo he mencionado varias veces. La clave sería avión. Ah, mi querido Australopithecus. No, no, la clave es avión. No se confunda, no se confunda. ¿Ah? ¿Correcto? Ok, XD. Claro, la síntesis de la cultura clásica con el cristianismo, ¿se acuerdan? El neoplatonismo. Aparece, dice Darling. Ok. 7, eso está un poquito larga la 7. La 7, la clave sería casa. ¿Correcto? No, la 7 es avión, la estabilidad política lograda por sus monarquías autoritarias. Esa es la clave. Correcto, Carlos, no hay problema. 8, casa. Listo. Lo que pasa es que ya, si ya sabes de la premisa, entonces no hay problema. 9. Entre las causas que permitieron el surgimiento del humanismo en Europa Occidental. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la prosperidad de ciudades italianas? Comercio marítimo, ¿sí? Esta es. Entonces vas buscando. Ah, pueden ser 3 las opciones. Veamos la 2. La autonomía de los puertos alemanes no tiene nada que ver ahí. Entonces puede ser, no es 2. Aquí está 2. Ya, la clave sería ¿ves? Al toque. ¿Se dan cuenta, muchachos? Es fácil y esto vino en la CEPRE. Es fácil, Brad. No te hagas problemas. 10. El colapso político de los imperios del Lejano Oriente. Dice, los portugueses y los españoles desempeñaron roles fundamentales en esta empresa. La clave sería dedo. 10, dedo. La clave es dedo. Esto por las enfermedades que traen consigo los españoles. ¿Recuerdan, muchachos? Traen la gripe, el sarampión, la viruela. Fue brutal la llegada de todas esas enfermedades. 11. Si se consideran las influencias, podemos afirmar que el arte renacentista estuvo inspirado por... ¿Qué marcamos acá? Claro, Jimena, correcto, muy bien. Muchachos, ya están avanzando. ¿Ah? Están avanzando del nivel Aconcagua al nivel Lhotse 1 de la cordillera del Himalaya. Ya estamos llegando pronto al Everest. 12. Es antropocéntrico y mundano. ¿Cierto? Esa sería, o antropocéntrico, antropológico, no, antropocéntrico y mundano. La clave sería eso. 13. En este caso, la clave sería dedo. 14. Erasmo de Rotterdam. Ajá, Erasmo de Rotterdam. Apropiarse de una tradición cultural y la sociedad y su cuestionamiento. Y de la pregunta 15, articularon un sistema económico mundial. Esa es la idea. Listo. Mundano es lo que está referido a lo urbano, a la vida placentera, a la vida ligada a la ciudad y a las actividades propias de la ciudad. El beber, el comer, etc. A todo eso se le llama mundano. ¿Se entiende la idea, Fiorella? Excelente, listo, muy bien. Prácticas mundanas. Ah, ok, nos vamos de jarana los viernes, los sábados, almorzamos afuera, disfrutamos del buen vivir, del buen comer. Esas son prácticas mundanas. De la pregunta 14, la clave era casa de la 14. Listo, muchachos, el tiempo nos gana. Pasamos entonces al quizzes. Pasamos al quizzes. Espero que pasemos del 70%. Espero que pasemos del 70%. Veamos. Claro, claro. Go, go. Ethel, ¿estás por ahí, por favor? Sí, Pablo, correcto. Ah, ya entró el quizzes. Muy bien. Sí, correcto, Milagros. Les envío.